Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según como usted esté viendo este programa. Bienvenidos a el episodio número 10. 10 ya, Oscar. ¿Qué te parece? Bien, ¿Ah? increíble. 10. Superamos Pensábamos, la meta. pensábamos que íbamos a hacer dos, pero ya llevamos 10 y no se nos han quitado las ganas. Dos profesores universitarios, docentes en posgrados de gestión cultural, uno abogado, que tengo aquí a mi costado, don Oscar Acuña, el otro periodista, Cristian Antoine, quien les habla. Iniciaron hace unos meses esta aventura de comentar la actualidad cultural del país y del mundo por una visión diferente, una visión que no va por la línea del mainstream habitual en el sector, ¿no? Esa corriente principal en que si usted busca temas de cultura o análisis de cultura, les van a aparecer unas cosas totalmente diferentes a las que nosotros hablamos aquí. Este debe ser el programa Así es, underground de la fachósfera cultural que existe en el mundo mundial. Yo creo que no debe ser así es. más raro Tal que... cual tú lo dices. Y hoy tenemos un programa bien particular, un programa bien especial. Vamos a estar hablando de la tramitación legislativa, de los cambios a la ley de patrimonio. Vamos a hacernos cargo también de algunos informes sobre economía de la cultura y cómo la pandemia ha estado afectando al COVID a partir de unos trabajos de unos colegas españoles. Y terminaremos con las noticias del sector cultural. Y si tenemos algo de tiempo, vamos a ir a unas recomendaciones de películas y de libros interesantes para mirar este fin de semana que ya llega. Muy bien, sin más entonces nos vamos a la versión de número 10 de Patrimonios y que tiene como título La cultura en la UTI. Bien, ya estamos para partir. Con nuestra edición de hoy, nuestro colega Oscar Acuña. Oscar, está haciendo algunos cambios en la legislación sobre patrimonio del país. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué estado está esa tramitación? A ver, la ley de monumentos ha sido súper diagnosticada desde como el año 75 en adelante en torno a sus grandes problemas, que son básicamente tres. La centralización del Consejo de Monumentos, que funciona solo en Santiago y no en regiones, la carencia de incentivos para la conservación de bienes del patrimonio cultural y finalmente, tercero, el hecho que se centra en objetos y no en cosas intangibles, vale decir, una visión bastante limitada del patrimonio, o sea, más bien y por supuesto se involucra muchas más cosas que tienen que ver con lo conceptual, estamos hablando de una ley de monumentos, no una ley de patrimonio, ¿ya? En ese sentido, el gobierno ingresó hace un año y algo ya una ley, un proyecto de ley al Parlamento, que es una ley que crea una institución nueva, que es la Ley de Patrimonio Cultural, y a mí me pidió la Cámara de Diputados ir a exponer, en una sesión que estuvo bastante concurrida, el 7 de octubre del 2019, antes del estallido social, qué pensaba yo de este proyecto de ley. Y, y quise dar una opinión lo más centrada posible. Creo que siempre es importante un proyecto que modifica esta ley, ¿ya? Este es el actual proyecto en trámite. Posteriormente ha habido reuniones, se constituyó una comisión, dentro de la cual me ha tocado participar con arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, en fin, para buscar una indicación sustitutiva a este proyecto, pero esa indicación sustitutiva todavía no ha ingresado, así que lo que tenemos hoy día es esta realidad, Ok, ¿de ¿ya? qué se trata? Cuéntanos. Y entonces, en relación a esta ley, bueno, yo partía diciendo que la situación actual del Consejo Monumento es que es un organismo técnico que fue creado el año 25 y que en la actualidad depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Que la ley actual es del año 70, vale decir, ya cumplió casi 50 años, cumplió 50 años, y que a esta fecha tiene montones de carencias. Parto por decir que las carencias apuntan a una estructura. Solamente tiene dos reglamentos esta ley, todo, Cristian. Tiene el reglamento de excavación y prospección arqueológica y paleontológica del año 94
que se ha buscado modificar y todavía no se llega a puerto al respecto, y tiene una carencia tiene un reglamento de zonas típicas que fue dictado en 2017, que es muy genérico, pero que ha contribuido a algo. Oye, Pero, mira, por ejemplo... sí, ¿Mm? este tipo de legislación tiene siempre un carácter demasiado técnico, pero ¿en qué afecta a la actividad cotidiana de las personas el tener una ley de patrimonio bien hecha o una bueno, que ya fue creada en el año 25 y ha tenido tan pocas refacciones a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo en la práctica esto trae consecuencias sobre la vida patrimonial del país? Trae consecuencias porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una iniciativa en tu casa o encuentras en tu campo, pensemos un campo pequeño, en el Valle de Azapa, una parcela, Sí. un sitio arqueológico, eso implica que ese sitio arqueológico no lo vas a poder tocar y te limita la superficie que vas a poder sembrar o explotar. Esto Y se ha eso, dado mucho en claro, y eso Azapa, por trae ejemplo. consecuencias económicas sobre el patrimonio de la persona, que Así hay es. una parte de su O si tú territorio. vives en una zona típica, Ah, como Suárez Mujica, por ejemplo, en Ñuñoa, o Núñez de Arce, Ñuñoa, tienes que pedir permiso al Consejo de Monumento para pintar la fachada o para instalar la antena ok, parabólica del cable. pero como principio general, Oscar, ¿no sería razonable que eso ocurriera, que efectivamente las personas no tuvieran algunas limitaciones para tocar sitios que son patrimoniales o trae efectos o consecuencias? Es razonable, pero el desbalance que hay, o sea, de todas maneras es razonable. Tiene que ver un poco con lo que nosotros hemos tratado acá. La cultura y el patrimonio son bienes que es necesario preservar y la sociedad toda debe hacerse cargo de esa preservación. Pero lo que pasa es que la ley le asigna la responsabilidad exclusivamente al propietario y no le da incentivos para que él conserve ese patrimonio. Sí, Entonces se vuelve lo que en derecho se ha definido, en el derecho internacional, en Alemania se ha estudiado mucho, y acá en Chile el profesor Arturo Fermandois también lo ha tratado, una expropiación regulatoria, porque en el fondo queda tan limitado el derecho a propiedad que al final se vuelve que no eres dueño en el fondo de tu vida. ok. ¿En qué estado está hoy día esta discusión? ¿Qué ha estado Bueno, pasando en estos últimos meses? esto acá hoy día hay una secretaría técnica Ok, donde hay grandes profesionales, gente muy capacitada, yo los valoro muchísimo, trabajé con ellos, arquitectos, arqueólogos, historiadores del arte, en fin, distintas profesiones, y son gente que abnegada, que se entrega a esto. Lo que pasa es que está superada en los hechos por el volumen de trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez se ha protegido más áreas. Entonces, cuando tú proteges 90 hectáreas en Ñuñoa, por ejemplo, implica que todos los vecinos que quieran pintar la fachada van a pedir permiso y eso se vuelve un caudal inabordable. ¿Ya? Súmale las circunstancias que tienen que ver desde la ley 19.300 de base del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural también es materia de competencia del Consejo de Monumento. Entonces, esos proyectos desbordan y por tanto la Secretaría Técnica, a pesar que funcionan comisiones técnicas divididas y que sesiona el Consejo Pleno cada 15 días, se le hace imposible analizar estos temas. Y eso es parte del problema que se da. ok. El Consejo de Monumento actual, en esa oportunidad, cuando fui a la Cámara de Diputados, dije, está en crisis. ¿Por qué? Por publicidad. Por ejemplo, las actas del Consejo de Monumento no se publicaban en ese minuto desde junio del año 2018. Sí, claro. Se ha mejorado, pero sigue siendo así. O Sí, sea, si esto tú es un ves, problema que afecta a una buena parte de la administración, ¿no? Que claro, hay mucha claro, pero no transparencia era sobre... habitual. Nosotros Claro, teníamos la capacidad de generar la acta y subirla a la web, porque la sí. gente, así es imposible que sepa qué No está puede haber pasando. seguimiento, claro. Así es. Los tiempos de tramitación también son una crisis, porque en arquitectura, un proyecto que tú presentas de arquitectura, por ejemplo, quieres ampliar tu casa, hacer una mansarda, o pensemos un proyecto mayor, alguien que compra 3 casas y quiere hacer un edificio de 5 pisos en una zona protegida, puede demorar en la tramitación fácilmente un año. Claro. En arqueología, mínimo te vas a demorar un año. ¿Por qué?
porque el proyecto va a tener impacto ambiental, necesita obtener permiso para hacer pozos de sondeo, hay que pedir ese permiso a través de un arqueólogo, luego tiene que ir a terreno, hacer los pozos de sondeo, evacuar un informe ejecutivo. Si hay hallazgos, deben informarlo al CMN y pedir un nuevo permiso para rescatarlos, informando también dónde van a ir. A ver, Lo que implica buscar un museo donde los quieran recibir, rescata. pero como en general no son cosas museables, nadie las quiere recibir. Entonces, una vez que se da la autorización, se puede efectuar el rescate. Y luego del rescate hay que presentar un informe ejecutivo pidiendo autorización para proseguir las obras. Entonces, yo le decía a los cámaras de diputados, ¿es eficiente este proceso? No. ¿Se puede abreviar? Sí. ¿Se quiere abreviar? No. Esto es Porque como esto es un cuando se procedimiento, o dice sea, esto no está en la ley. que los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura. Por supuesto, claro, eso es. Esto yo lo publiqué en una carta al diario que me implicó una larga intercambio de opiniones con el consejero abogado del Consejo de Defensa del Estado en el Consejo Monumento, Cristian Letelier, que no tiene idea de este tema, definitivamente, porque fue bien interesante. A mí estos debates por carta me gustan cuando mi interlocutor pica y responde, porque en realidad en este caso no le fue bien en el debate al colega Letelier. Entonces, esos son problemas serios de la ley. Y la pregunta que me surge a mí en arqueología es qué sucede con los hallazgos y qué valor científico tienen. Eso no se ha calificado. En general lo que se da es que son cajas y cajas plásticas de pedazos de piedras, de talla, en fin, que quedan guardadas, como en la película Indiana Jones, Sí. en una bodega y nunca más se van a ver. Entonces, y hemos tenido casos, por ejemplo, bueno, pero de una lata en el desierto. Sí. Aquí Entonces, han pasado muchos gobiernos detrás de esto. Mucho. ¿Por qué no? ¿Qué crees tú que es lo que al final impide el tomar el toro por las astas y arreglar este problema de una vez por todas? Yo creo que falta liderazgo, porque estos procedimientos, por ejemplo, si yo pido permiso para hacer pozos de sondeo en un proyecto, tengo que pensar que eso se puede demorar fácilmente 60 días. Permiso para ir y hacer los pozos. Y esto podría ser casi automático, o sea, la grilla viene bien, clic, y vaya y haga los pozos. Okay. Y se encuentra algo parecido, pero es muy lento. Y además que la discusión al interior del Consejo acerca del valor de los hallazgos arqueológicos no se aborda. En el gremio de los arqueólogos hay postura y hay muchos arqueólogos que discrepan de esto. Yo tengo grandes amigos, los cuales, y otros con los cuales discuto, pero todos están de acuerdo en que no todo tiene el mismo valor. O sea, no vale lo mismo un pedazo de piedra tallada de descarte en el medio del desierto que una momia chinchorro, por poner un ejemplo, o un cacharro inca, no sé. Entonces, pero esa discusión no se da. Okay. Entonces, en las declaratorias, por ejemplo, los tiempos de tramitación pueden ir de 6 meses a 25 años. O quizás nunca se va a declarar monumento. Tú ingresaste y el dueño o los interesados van a estar esperando por 6 meses o por 25 años saber si alguna vez esto va a ser monumento con las consecuencias que eso implica. A ver, pero espérate, ¿25 años se ha demorado este...? Sí, claro. Qué brutalidad. Sí, hay casos. O sea, hay un caso, por ejemplo, que el Consejo Monumento acordó declarar que es el caso de la sede de la CUT, que es un inmueble que es el Palacio Espínola Pereira, ahí en la Alameda, y eso se acordó el año 2010, y todavía no firma la ministra el decreto, porque es una facultad. Pero así como eso estuvo el caso de San José de Maipo, okay. Hay montones, digamos. Okay. Ya tenemos un cuadro más o menos de lo que se trata y cuáles son los grandes problemas. ¿Qué podría ocurrir ahora de aquí a futuro? Mira, el proyecto en la actualidad aborda, este proyecto ingresó el 26 de mayo del 2019, está en la Comisión de Cultura sin urgencia en su tramitación, por lo cual, si bien ha habido debate, el gobierno tiene elaborado luego un proceso participativo,
una indicación sustitutiva que va a reemplazar el proyecto, en parte, el proyecto en actual trámite. Pero en este escenario de cambio constitucional es complejo, porque van a cambiar las reglas del juego. Entonces yo no sé si va a haber voluntad parlamentaria de modificar la ley en un escenario en que las reglas del juego van a cambiar. Y evidentemente, como lo hemos conversado, en materia cultural algo va a haber de cambio. Entonces, podríamos encontrar, la actual ley es inconstitucional, así lo declaró la Corte Suprema en relación a la actual Constitución. Pero, y si dictamos hoy día una nueva, capaz que vuelva a repetirse la situación porque la Constitución va a ser posterior. Claro, como hemos sostenido en otros momentos del programa, si hay una diferencia que puede hacer la Constitución que va a empezar a formularse, lo va a tener en los temas culturales. Claro. Ahí es donde se puede marcar un mayor énfasis, porque se alega de que en la actual Constitución, la que nos rige hasta el día de hoy, hay poca presencia de estos contenidos, cosa que a mí me parece claramente un error, claro, y un sesgo ahí intencionado. Oye, ¿algo más que pudiéramos comentar acerca de este proceso? Mira, yo creo que decir básicamente que los puntos que aborda la ley son, y lo voy a decir muy brevemente, son que se elimina el centralismo. Okay, esta es la ley, perdón, esta es la ley que está, la que está actualmente tramitándose. La que está actualmente y la que vaya a entrar. La que vaya a venir, ok. Porque eso se descentraliza, que es una cuestión básica, que la gente de Punta Arenas corte el queque en Punta Arenas y no tenga que ir a Santiago. Se cambian las categorías de protección obsoleta y se crean compensaciones e incentivos para la conservación. Hay un tema de colecciones también que permite regularizar colecciones. Yo creo que la falencia de la ley, como lo dije en la Cámara, está en que no aborda los temas ni arqueológicos, ni paleontológicos, ni de monumentos públicos. Perfecto. Y eso es una discusión que no le permite a la ley tener un trabajo integral modificatorio de la actual legislación. Y yo creo que sí es necesario hacerlo. Muy bien. Bueno, vamos a tener entonces al tanto a nuestros auditores. ¿Cómo se dirán los que ven los youtubers? ¿Youtuber adicto? No, hay que buscar, no sé. Hay que buscar el diccionario. Hay que buscar el diccionario, el que nos ve por YouTube. El que nos ve por YouTube, porque esto televisión es poco, es más bien YouTube. Sí, ya nadie ve televisión. Nadie, muy bien. Volvemos entonces con las noticias de actualidad en un instante. Va. Y entonces dejo de compartir, ahí está. Bien, Oscar, vamos a seguir con la información de actualidad, las noticias de esta semana, y quiero, si te parece, contarte un poco de un trabajo que acaban de publicar unos colegas españoles, Pau Rausel, de la Universidad de Valencia, y Tony Ramos. Ambos son especialistas en economía de la cultura, y que ha aparecido hace un par de semanas atrás en la revista Dramática, una publicación especializada en España en teatro y en actividades culturales al aire libre, ¿no? Y se llama el artículo El ictus teatral, y nos toca un tema del cual nosotros hemos estado hablando en algunos otros momentos del programa, y que se refiere a los desafíos que está imponiendo para el sector cultural, bueno, la difícil situación sanitaria que existe en el planeta, ¿no? Y que está poniendo en jaque a la institucionalidad, todo lo que entendíamos aquí como la labor de los agentes culturales, y en general al sector de la gestión cultural, ¿no? Algunos trabajos que se han hecho en Chile, por ejemplo, han puesto en evidencia este problema. La cantidad de artistas y agentes culturales que están en una situación económica muy precaria es tremenda en el país, ¿no? Y eso, bueno, lo que la pandemia ha puesto en evidencia, Oscar, es que efectivamente se trata de un problema que tenemos a las luces, pero que efectivamente no se debe a la pandemia, ¿no? Sino que se debe a una situación muy precaria que viene desde hace ya décadas, ¿no? En el que el trabajo de los artistas y el trabajo de la gente que trabaja, que labora en el sector en general, tiene ingresos muy inestables, y que hoy día se han puesto, bueno, en el candelero por esta situación sanitaria, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Cultura en Chile ha hecho reasignaciones de dinero, pero con el transcurso de los meses, y como no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, lamentablemente lo más probable es que ese dinero, bueno, no termine de paliar una situación muy compleja, y que la institucionalidad tampoco es capaz de resolver, porque hay disposiciones legales que prohíben las transmisiones
directas de recursos desde los ministerios. Es como que si el Ministerio de Vivienda le pasara dinero a los constructores de casas, a los albañiles, a los que hacen los andamios, ¿no? O como el Ministerio de Salud hiciera lo propio. No es así. El Ministerio de Cultura... Pero ahí es cierto lo que tú dices, Sí. pero yo creo que ha faltado creatividad. Bueno, o sea, eso es precisamente el punto al cual estos dos colegas... Porque, por ejemplo, está bien, o sea, yo lo digo como abogado, porque uno, sin cometer ninguna infracción administrativa, legal, puede ser un poco más osado. Nosotros en la DIVAM hicimos cosas bien osadas, como limpiar la fachada de la biblioteca con publicidad y cosas de ese tipo. Sí. O el proyecto Bill y Melinda Gates, en fin. Entonces, yo creo que acá hay un error en dos partes. Primero, que cuando se dio la crisis, podría haberse creado algún tipo de programa para enfrentar esta coyuntura con el área de los artistas, algún tipo de programa que permitiera financiamiento directo. De hecho, el ministerio ha tenido programas de financiamiento directo antes de, por un lado, y si no por otro, en la actual ley de presupuesto habría bastado poner una glosa presupuestaria para abrir este canal para lo que viene, para el año 2021. Entonces yo creo que ahí hay una falta de creatividad y de osadía. Ahora, es cierto que en general las entidades públicas no transfieren recursos directos, pero sí hay entidades, el FOSIS lo hace, el Cercotec lo hace. Entonces, en esta coyuntura que nos ha cambiado a todos la modalidad de actuar, el Ministerio de las Culturas no ha tenido la capacidad de imaginar nuevas opciones legales para solucionar o enfrentar una coyuntura muy crítica. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? En la coyuntura, estoy muy de acuerdo contigo. En la porque coyuntura. No se puede transformar en un método de acción permanente. Bueno, claro. En lo que no estoy de acuerdo contigo, porque ahí me sale el libertarismo estructural que predico, es que, efectivamente, a mí no me molesta que el Ministerio de Cultura no haga nada, que el Ministro de Cultura no haga nada. Es más, yo preferiría, ¿no? En esa lógica de libertarismo que tengo, que el Ministro de Cultura ojalá no haga nada, no haga nada, que no se meta, que no se meta. Si ya no puedo evitar que exista Ministerio de Cultura, yo preferiría que no interviniera de ninguna forma. De ninguna forma. Pero bueno, haciéndome cargo de que efectivamente a veces la coyuntura indica un ejercicio de realismo, ¿no? Que hay que reconocer, sí estoy de acuerdo contigo, y ahí es donde te concedo el punto de que ha faltado un poco más de chispeza, ¿no? Un poco más de audacia, probablemente, en resolver este problema. Y es lo que alude el artículo de Ramos y de Rausel, porque ahí habla de la conveniencia de que el sector cultural asuma esto no como una situación que va a cambiar en un par de horas y vamos a volver a una normalidad en que los museos hacían lo de siempre, en que los centros culturales seguían haciendo lo de siempre. Ya no, señor. Esto va a obligar a hacer un cambio radical y profundo. Y la figura que ellos utilizan es la de, bueno, ellos llaman un ictus, y aquí yo he traducido más bien como un infarto, en que a ti cuando te ha dado, ¿cierto?, un síncope, que ha puesto en jaque tu vida, un poco, bueno, quedas ahí maltrecho, puedes recuperar tu trabajo, pero ya tu vida anterior no la vuelves a recuperar. Y tienes que tomar algunas decisiones, acompañado con tu médico, me imagino aquí que podamos seguir con la metáfora, con los especialistas en estas materias, que te permita sobrellevar los problemas de salud que te ha provocado un infarto. Hay que reaprender a vivir con este infarto que ha supuesto para cientos de organizaciones culturales un tremendo problema desde el punto de vista económico y financiero. Imagínate que la mayoría... Estoy plenamente de acuerdo. O sea, claro, ha habido es el 75% de las organizaciones culturales los que han debido reducir sus actividades, reducir muy dramáticamente sus ingresos, despedir gente, la reducción del personal del sector, especialmente a aquellos espacios que realizan actividades compartidas entre las personas, el cine, el teatro, la música, los festivales, ¿no? Acabamos de suspender el Festival de la Canción de Viña del Mar, y ahí es donde a mí me alegra un poco tu reclamo, ¿no? De que, ¿por qué suspender el festival? Se podría haber hecho de otra forma. Lo podrías haber hecho, qué sé yo, no te digo, yo no voy a ser yo el que le voy a solucionar los problemas a la Municipalidad de Viña, pero seguro
habían otras alternativas antes de cerrar la llave, ¿no? Que alimentaba el trabajo de todos los técnicos, todos los guionistas, los sonidistas, la producción, la actividad hotelera, Iluminación, la iluminación, todo lo que viene detrás, ¿no? Esto es una medida. desde el catering, los Pero todo, los transportes, hoteles, el señor del transfer, todo se ve afectado por una decisión de esta naturaleza. Y es allí donde me parece a mí que, volcar la mirada sobre trabajos como los de Rausel y Ramos pueden significar una luz de esperanza, ¿no? Especialmente cuando ellos identifican el plano europeo, pero que también podríamos extender a otras latitudes, que al menos un 9% de las organizaciones culturales consideran, fíjate, pese a este golpe que han sufrido, no cerrar sus actividades. Y esto habla de una enorme capacidad de resiliencia que tiene el sector, o sea, un sector que es capaz de sobrevivir a este síncope, y golpeado y todo se levanta y sigue luchando, o que son muy ingenuos, ¿no? Y creen que esto en algún minuto va a terminar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar para el futuro según el relato de estos colegas? Es evidente, y aquí estoy resumiendo las líneas gruesas del trabajo, que en el marco contextual en el que se va a desarrollar la actividad cultural y creativa, va a haber un cambio muy dramático y que será necesario readaptarse para poder sobrevivir. Habrá, dicen ellos, una brusca disminución de gastos de las personas en servicios culturales como teatros, cines y museos. Pero en contraparte va a aumentar los servicios digitales y será necesario que las organizaciones culturales reaprendan a conectarse con sus audiencias que están cada vez más inseguras y es necesario securitizar, ¿no? Por eso aquí la comunicación es muy relevante. El papel que tiene la administración pública en la cultura en estas materias, bueno, a juicio de estos expertos es también muy, muy influyente, ¿no? Porque, dicen ellos, no han gastado el dinero que tenían previsto para la realización de festivales y eventos puntuales, y ese dinero debería invertirse en el sector cultural, pero pensando e imaginando nuevas formas de colaboración público-privada que vayan más allá de la subvención paternal del Estado a las artes. El dinero que los turistas gastaban en cultura ya no estará disponible tampoco. Y las autoridades del sector deben procurar más liderazgo en estas materias, ¿no? Mira qué coincidente con lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? De la necesidad de actuar con un poquito más de viveza en todo esto. ¿Qué cosas buenas se saca de esta experiencia? Bien, aquí tenemos un súper buen diagnóstico de qué es lo que le ha ocurrido a nuestro sistema circulatorio. Es decir, hoy día, después de este aparato, sabemos mucho más de economía del espectáculo, tenemos mucho más conocimiento acerca de lo que son nuestras audiencias, sabemos mejor cuáles son los hábitos de consumo cultural. Pero claro, es necesario actuar sin ideas preconcebidas, ¿no? Sin tanto prejuicio que hay en el sector, sin clichés, ¿no? Utilizando mejor la evidencia. Aquí a lo que voy, Óscar, es que tenemos que hacer una gestión cultural más generosa, más solidaria, ¿no? Más competente, porque al final lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del arte, de la cultura. Sí, por supuesto, la vida no se traduce solamente en el hombre económico, sino que en el ser humano económico, sino que en el ser humano integral. Y aquí están las noticias, aquí en este aspecto se han centrado las noticias de la semana, ¿no? Porque siguen los líos de la titular del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a propósito de la aprobación de la ley del presupuesto. Esto está trayendo ya una serie de consecuencias personales que me imagino que a la ministra, yo no tengo el gusto de conocerla, tampoco tengo por qué venir aquí a defenderla, pero en el fondo a lo que alego, querido amigo, es que aquí nadie defiende nada. O sea, tú podés poner en el candelero a un ministro como Briones, ¿no? Y no lo defiende nadie. No. Al ministro del Interior nadie defiende nada. Y no tenemos por qué venir a asumir nosotros también defensas estructurales de estas materias, pero creo que si me hago cargo de lo que yo dije hace un instante atrás, de una gestión cultural más generosa, más abierta al diálogo, más dialogante, creo que han sido súper injustos con ella, fíjate. Súper injustos en general. ¿Por qué? Porque esto es muy raro, ¿no? El Ministerio de Cultura está aumentando su presupuesto. Óscar, lo está aumentando. Está aumentando. Las reitemizaciones que ha recibido le va a permitir mover mejor la plata. Pero hay dos o tres cosas que
que tenemos que tener en cuenta, no solamente por el presupuesto de cultura, sino que también cómo se está gestionando el presupuesto del 2021. Y aquí tú sabes que no nos podemos hacer lesos frente al colapso que está sufriendo toda la economía del país. Y claro, el presupuesto de la nación no puede ser ignorante, ¿no? a esa coyuntura. Esa coyuntura. Máxime que cuando se nos dijo, mucho antes de que partiera toda esta crisis, que el presupuesto del año 2021 se iba a hacer sobre una base cero, es decir, que se iba a poner en reestudio todos los programas para medirlo en términos de su eficacia y de su eficiencia. ¿No? Y esto, bueno, es lo que ha estado... Pero yo, viendo. como nosotros tenemos el espacio para discrepar, Dale, por supuesto. Mira, yo creo que la ministra se metió en este tete solita. De hecho, publicar una carta muy respetuosa, encontré yo los editores unos días después, y doña Marta Cruzcoque, que es amiga de ella, publicó una carta de respaldo el sábado, llena de loa. Era que no, diría el presidente Frei Montalva, cuando la Consuela Valdés, entre otras cosas, la contrató asesora, sí, a pesar de sus longevos años. Entonces, pero yo creo que tenemos una ministra que no tiene las competencias para ser ministra. Para nada. Desde el origen, no desde ahora. Desde el primer día que la nombraron. Es una bellísima persona, sabe mucho de patrimonio, pero ahí la crítica es, el que la nombró se equivocó y ella también se equivocó, porque debía haber dicho, yo no tengo dedos para el piano. Claro, es que ahí la cuestión es quién nos llena el gusto para ser un ministro de Cultura, porque definitivamente... No, por supuesto, no te ofrecen un regalo. Salvo que tú me traigas a un André Malraux, más o menos, o un Jack Lang. Pero tenéis que cachar algo del sector y tener una edad más o menos acorde al liderazgo de ministros de Cultura a actores y actrices, también lo hizo la alianza. Es decir, han sido lamentables. Sí. Bueno, pero aquí tenemos voto dividido. Nunca nos vamos a poner de acuerdo con esto. No sé, no ha llegado. Nunca los demás ministros tampoco dirigieron un ministro de Cultura. Acuérdate que era un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el primer Ministerio de Cultura es este. Con ese todo. Aunque ellos hayan tenido el nombre y tenían la dignidad del cargo, no tenían las atribuciones ni las disposiciones que puede tener. Pero sabes que para un proceso fundacional como ha sido creo yo que se requiere más visión. O sea, bueno, el mejor de los aprecios, súper buena gente, cariñosa, simpática, dulce, incompetente. Ahí me sale a mí el libertario, que digo, yo prefiero tener una persona como la Consuelo Valdés, ¿no? Porque no me gustan los ministros que son súper creativos, ¿no? Y que se ponen a inventar las pirámides de Egipto y en el sector cultural. Pero si yo no digo en la creatividad, yo digo en la capacidad de instalar un ministerio y en la capacidad de reaccionar frente a la coyuntura. Sí, bueno, no. Okay, pero mira la reacción. La Cámara ha pedido un acuerdo y le han hecho llegar al presidente de la República por la amplia mayoría de los miembros del órgano legislativo, algunas recomendaciones que le están pidiendo para el sector del Ministerio de Cultura. Pero ahí están listadas, mira lo que están pidiendo. ¿Quieren que se les informe sobre la ejecución del gasto de los 15.000 millones? Ya, ok, de acuerdo. Ejecutar la transparencia, y no estaba hablando de eso. Pero le están pidiendo que implemente una plataforma digital que ofrezca un catálogo. Es una cosa ya de gobierno. El gobierno decide si lo implementa o no lo implementa. Pero escúchame, o sea, ante la necesidad que hay, todo esto se resuelve generando una plataforma digital. Dime, ¿eso es la creatividad? No, esta es la Cámara de Diputados. Bueno, yo no sé si tú sabes quién dirige actualmente la Comisión de Cultura. Es Sol y Lluvia, ¿no? Es Florcita Motuda. No, mentira. Sí, Florcita, bueno, pero entonces no te extraña ahí que haya un catálogo de la música chilena. Es decir, a ver, escúchame, frente a las políticas públicas siempre hay sectores organizados y grupos de poder que intentan, bueno, manifestando ahí su interés, presionan por orientar las decisiones de políticas públicas. El sector cultural. No, por supuesto, o sea, yo de hecho hace años escribí una columna que nunca he publicado, respecto al tema patrimonio, diciendo que en realidad nada es tan puro como uno lo ve. Siempre hay y me incluyo dentro del sector, para que no digan que también no habla del resto.
porque en el fondo hay un interés económico, mucha gente, si esto puede ser un gran negocio. Pero explícame, mira, la explicación que le piden al presidente se soluciona creando una plataforma digital. A ver, no. O sea, obviamente. O lo otro es creación de un fondo de reactivación económica para el sector. Esto ya se ha creado, ya existe, está contemplado dentro de las decisiones que se tomaron también entre el ministro de Hacienda y el Congreso sobre el gasto total de la pandemia. Pero para complementar subvenciones en la entrada de tickets de espectáculo. Ay, oye, con todo lo que sabemos ya acerca de lo que está ocurriendo en estos países, ¿cómo es posible que tengamos medidas tan pueriles, ¿no? Yo no digo que no haya que adoptarlas, pero ninguna de ellas por sí mismo apunta a el problema de fondo que tiene. No, yo creo que lo de fondo es efectivamente lo que tú dices, que cómo vamos a adaptarnos a una nueva realidad. Esto es tan impactante como lo que pasó cuando la minería del carbón se acabó. O sea, cómo tú haces que la gente se dedique a otra cosa, efectivamente, o reinvente su accionar. Es así. Claro. Eso es así. En eso plenamente de acuerdo. O sea, falta la capacidad de creación, de reacción ante una realidad que cambió en el mundo. Bueno, vamos a seguir atentos con estas noticias y semana a semana iremos actualizando el tema. ¿Qué película tiene? ¿Qué libro tiene? ¿Lo sorprendo con esto? Ya, pues, sí. Diga, a ver, yo me voy a ir por la línea de los libros. No, mejor vi una serie. ¿Cuál? Que me encantó. Yo tengo dos y te quiero hablar de ella. En Netflix. Sí. Que es la Queen of Gambits, la reina, del Gambito. Sí, la de la chica que es ajedrecista. Mira, me encantó. Son 7 capítulos, no es tan larga, de 50 minutos, efectivamente, pero es súper interesante, entretenida. Me gustó mucho. Yo acabo de terminar de ver también en Netflix Bárbaros. La quiero ver. Qué serie, bárbara la serie. O sea que Bárbaro trata, la serie sigue la vida de este noble querusco que cuando niño fue entregado por su padre para actuar como rehén frente al Imperio Romano, ¿no? Con el tiempo, este chico terminó convirtiéndose en un romano de tomo y lomo y llegó a ser gran general de las legiones de Roma. Se llamaba Arminio. Pero en una circunstancia de vida muy notable, Arminio es llamado para colaborar con el gobernador romano en Germania y lo pone a este chico que había sido secuestrado cuando niño de las tribus germanas, lo pone al frente del ejército romano que tiene que combatir a los bárbaros germanos. Horror! Claro, tiene un proceso de conversión interna muy intenso que lleva a los germanos a considerar que Arminio es uno de sus principales héroes, ¿no? en su panteón de héroes nacionales, y los romanos lo consideran el más terrible de los traidores, ¿no? de los traidores. Y esta serie trata precisamente de este proceso, de la vida, cómo va cambiando Arminio hasta que llega a convertirse, ¿cierto?, en un general romano que dirige las tropas de Roma hacia un desastre, ¿no? En los bosques de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. La batalla de los bosques de Teutoburgo también se llama la Clades Variana, el desastre de Varo, aludiendo al nombre del gobernador romano que dirigía la nación. Viejo, los bárbaros liquidaron a la legión 17, a la legión 18 y a la legión 19. 3 legiones romanas fueron masacradas en estos pantanos, ¿no?, de la Selva Negra en Alemania. Tanto fue así que cuando no quedó ni un romano vivo, mataron a todos. Varo terminó suicidándose por esto y le infringieron a Roma una de las más grandes derrotas que sufrió a lo largo de toda su historia. Dice que cuando Augusto escuchaba estas noticias, se arrancaba los pelos de la cabeza, ¿no? Y se azotaba la cabeza frente a las paredes de los palacios en Roma por el desastre que esto significó para el imperio. Después de esto, la historia de Europa cambió
radicalmente, ¿no? Son esas batallas que cambian el destino del mundo. Yo les invito a que lo vean, porque la verdad que está muy bien hecha. Bueno, la voy a ver. Yo he visto varias películas que se han hecho sobre la batalla de los bosques de Teutoburgo, pero esta serie alemana está notable, porque los bárbaros hablan en alemán y los romanos hablan en latín. Hablan en latín. Entonces es una serie muy inteligente y vale la pena verla, aparte que vale la pena verla por la esposa de Arminio, Tusnelda, que por ella sola deberían hacer una serie propia dedicada a ella, porque al final termina siendo lo que era originalmente un personaje secundario, termina siendo ella el verdadero protagonista de la película, una chica preciosa, ¿no? Que termina convirtiéndose también en una heroína para, bueno, lo que significaba, ¿cierto? El sentido de libertad, libertario, ¿no? que tienen los pueblos germanos. Muy, muy buena serie. Y ahora estoy viendo Liberator. Interesantísima. Ya espero poder hablar de ella en las próximas ediciones. Es como de dibujo. Claro, pero no son dibujos animados. Esto es una técnica extraordinaria que va a cambiar la forma como entendemos el cine. ¿eh? Es realmente muy, muy impresionante. Si la tienen, voy recién en el capítulo 2, pero me tiene muy, muy fascinado desde el punto de vista técnico lo que han logrado hacer con estos actores que son superpuestos por dibujos, ¿no? Y permiten hacer unas recreaciones de ambiente fantásticas, ¿no? Bueno, muy bien. Hemos tenido un interesante programa, estamos llegando a la hora de cierre. ¿Algún comentario final? ¿Cómo va el reino? Bastante bien, tranquilo, preparando la Navidad. Sí, listo. Ha visto que ha pedido que le hagan llegar regalos finos, Su Alteza. Regalos, claro, apropiados al monarca. Y a la reina también. Y a la reina, por supuesto. Esa cosa. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Oye, un buen fin de semana y muchas gracias y que nos sigan viendo. Que nos sigan viendo. Sí, pónganos esa cosita que se llaman manitos, ¿no? Sí. Oye, fíjate que ya sumando y sumando, además tenemos más de 300 reproducciones de nuestros programas, Oscar. Qué buena, bien. Para ser un programa tan underground, tan raro, ¿no? Como estos dos viejos lateros hablando de cultura y de derecho y de patrimonio, qué cosa más rara. Bueno, muy bien. Buen fin de semana. Cuídate, nos vemos. Igualmente, Chao, chao. gusto saludarte. Chao.